Comentario del ingeniero José Blandón Castillo y, sin lugar a dudas, esta crisis en Siria, la portada internacional. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lunes 16 de abril, la mitad del mes. Vamos para arriba para la segunda mitad del mes, del cuarto mes del año. Estamos apenas a 21 días de la apertura del proceso electoral. Mire los tiempos, porque es importante que usted tenga esto en su mente. Mire, en el mundo están pasando tantas cosas y casi en lo que está ocurriendo, fíjese, en este momento que yo estoy hablando, se está reportando ahí en Carolina del Sur un alzamiento en una cárcel. Ya hay 7 muertos y 17 heridos en este momento. Ayer la señora Barbara Bush decidió no ir más a los hospitales y quedarse en su casa. Una doña de una... Me llaman la abuela de América. Sí, sí, es una de esas mujeres que uno no puede dejar de admirar y querer. La señora Barbara Bush está muy delicada de salud y decidió quedarse con sus seres queridos. Mire qué clase de ternura y qué clase de amor hay en ese corazón de esa gran mujer de los Estados Unidos. Pero están ocurriendo eventos. Siria, por ejemplo, ustedes saben todo lo que pasó, pero yo quisiera ponerle en contexto qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está surgiendo, que está impulsando toda esta carrera armamentista y todas estas confrontaciones en el Mediano Oriente, en África, en América Latina, en nuestro país, porque el mundo camina con una estrategia. La tenga usted aquí o no, el mundo ha diseñado una estrategia. Y le voy a dar, para hacer esto, voy a utilizar la proyección que Price Waterhouse y Cooper ha hecho para definir quiénes son las 10 economías más importantes ahora y en el 2050. Y conociendo estos datos, usted va a tener una idea de qué es lo que están en juego. Quién está peleando contra quién y quién está surgiendo. Para que usted entienda entonces, se pare frente a un mapa y mire, está Siria. Ahora le hablo un poquito sobre Siria. ¿Qué dice esta importante firma que tiene su base en Londres y en Nueva York? Si usted tiene alguna duda de quién es Price Waterhouse y Cooper, esta es una de las firmas más grandes de análisis financieros del mundo. Tiene 200.000 empleados. Es una transnacional con sede en Londres y Nueva York. Para que sepamos que estamos hablando con los meros de este análisis. ¿Qué dicen ellos? Si usted mide el crecimiento de las naciones, la riqueza de las naciones, por una variable, ¿no?, que es el Producto Interno Bruto, lo que conocemos como el PIB, el Gross National Product en inglés, usted da cuenta que al día de hoy, en el 2018, la economía que ocupa el primer lugar en crecimiento del mundo, pero por calle, es los Estados Unidos. Sin duda alguna. O sea, Estados Unidos se constituye hoy en la economía más poderosa del mundo. No estoy hablando del problema militar, estoy hablando del problema económico. Le sigue en el tercer lugar China. Perdón, en el tercer lugar sigue Japón. En el cuarto lugar, me voy a saltar el segundo lugar. El cuarto lugar sigue Alemania. En el quinto lugar, hoy, está Francia. En el sexto lugar está Inglaterra. En el octavo lugar está Italia. Y en el 10º lugar está Canadá. Si usted se fija, entre los 10 primeros economías del mundo está dominada por el mundo occidental o pro-occidental. Hoy. ¿Qué va a pasar dentro de las próximas 2 o 3 décadas? Le doy ahora el crecimiento de abajo hacia arriba. De las 10 economías más importantes, la 10ª economía del mundo será Rusia, con un Producto Interno Bruto de 6.1 trillón de dólares americanos. 6.1 trillón. Trillones, perdón. Bueno, trillones en inglés, billones en español. Inglaterra estaría con 5.4, México en el octavo lugar con 5.6, en el séptimo lugar Alemania, que caería al séptimo, en el sexto lugar Brasil con 6.5, en el quinto lugar Japón con 6.8,
Después seguiría Indonesia, en el cuarto lugar, Indonesia. ¿Ustedes han hablado de Indonesia? Bueno. El país con más musulmanes en el mundo. Después seguiría India, en el tercer lugar, con 28 trillones. Y en segundo lugar, los Estados Unidos, con 34 millones. Y en el primer lugar, en el año 2050, según la proyección de Pricewaterhouse y Cooper, China popular, con 50 millones. Y fíjese esta geopolítica. Lo que está ocurriendo hoy, de las primeras 10 economías controladas por el mundo occidental, va a haber un viraje en las próximas 2 décadas. Y Asia va a asumir el liderazgo económico del mundo. Nada más póngase a pensar una estrategia combinada entre China y la India, cuyas características son casi similares en términos de población. O sea, la India para el año 2050 va a superar a China en población. En el 2030 ya. Pero estoy usando el 2050 como base. Ya el 2050 pero ambas economías van a duplicar a los Estados Unidos en importancia y en poder. Y mire el papel de Indonesia en este creciente mundo y Japón, que está ahí en el mundo asiático. Entonces tiene que preguntarse, Rusia, que está en el punto 16 hoy, pasaría al 10. México, que está en el 15, pasaría al octavo. Y Brasil, con su potencialidad de recursos, con todo lo que está pasando. Esto que está pasando es coyuntural. Estoy hablando del futuro en el año de 2050. Bueno, esto es lo que está en juego en este momento. Este recomponer del mundo. Y fíjese, entonces ahora usted diga, Panamá, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, que esta inversión del primero al segundo lugar, de la República Popular China al primer lugar y de Estados Unidos al segundo lugar, nos plantea a nosotros que la decisión de tener relaciones diplomáticas con China Popular fue una decisión estratégicamente acertada. Ahora, ¿qué pensamos hacer nosotros con China? Eso yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que lo que deberíamos tener. Entonces, aquí viene un planteamiento estratégico importante. Y lo que está ocurriendo en el mundo es que encontró unas zonas de importancia para el suministro del principal carburante del mundo, que seguirá siendo el petróleo hasta el año 2050. No hay sustituto todavía que podamos decir que va a reemplazar al petróleo. ¿Y cuál es esa zona? El Mediano Oriente. Una parte de ello lo tiene Brasil, pero la más importante en nuestro continente la tiene Venezuela. Ecuador tiene una parte, y Colombia, muy pequeño, y México. Entonces esto es lo que le da interés geopolítico. Y fíjense que nuestras relaciones con México han caído considerablemente. Sí. Pero nosotros tenemos que tener a México en nuestro ojo, porque México va a ocupar una de las principales plazas del desarrollo económico del mundo. Entonces, cuando se plantea este escenario, entonces fíjese lo que pasó en el Mediano Oriente. Con la guerra en Siria, si usted lo mira sin entender lo que está pasando o ha pasado históricamente, por eso que cuando Fernando le habla a usted de la historia, es con la idea de que usted refresque. Usted es lo que es hoy en función de lo que fue ayer. ¿Qué pasó en el Mediano Oriente? Hay un video que está, y se los mandé en mi cuenta de Twitter, narrado muy amenamente por un español. Que ya tiene sus años ese video, lo pasamos aquí hace un par de años y creo que lo vamos a pasar hoy de nuevo. Pero ahora está renovado con lo que está pasando ahora mismo. Tiene más de 16 millones de vistas en Facebook. Y 500.000 de este fin de semana por lo que está ocurriendo. Es una cosa interesante. ¿Qué es lo que pasó? Después de la destrucción del Imperio Otomán, las potencias importantes en esa área eran Francia e Inglaterra. Y ellos le prometieron a los árabes, a los musulmanes, una sola nación. ¿Sabe la historia de Lauren de Arabia? No. Él era el que estaba haciendo eso, exactamente. Era una sola nación. ¿Qué hicieron estos dos estados imperiales? Dividieron el Mediano Oriente en diferentes estados, incluso... Bueno, ellos se reparten, si tú agarras y pasas una línea desde Tel Aviv desde el puerto de Haifa hasta Basora, la parte norte le tocaba a Francia y la parte sur le tocaba a Inglaterra. Y la dividieron en estados pequeños. El Líbano y Siria estaban del lado francés y el resto estaba del lado inglés. Y entonces ellos, estos dos estados,
crean diferentes estados y de regalo Le dejan a Israel. le dejan a Israel. Ahí. Entonces, ¿qué es Siria en este momento? Bueno, Siria, si usted mira dónde está el potencial de petróleo, usted lo ve que está en la parte de la península arábica. Ese petróleo, para poder pasar, tendría que dar la vuelta por toda la península o transportarse el gas y el petróleo por oleoductos, como el que estaba aquí en Panamá. Ese tipo de oleoductos. Y por eso Siria es importante. O gasoducto. O gasoducto. Recuerda que Qatar, el potencial de Qatar está en gas más que en petróleo. Exactamente. Y es uno de los grandes suministradores de petróleo del mundo, de gas natural del mundo. Entonces, Siria es un paso importante hacia el Mediterráneo. Para poner todo esto pasando y bypaseando el canal de Suez. El canal de Suez. Y eso para nosotros es importante porque la disminución del tráfico en el canal de Suez aumenta el tráfico de nosotros y mayor valor geopolítico para Panamá. Exacto. Entonces uno tiene que mirar el mundo así, entender los conflictos. Fíjese qué pasó exactamente en lo que considera el general Mattis un one shot, o sea, un solo golpe. Ellos mandan 105 misiles el viernes en la noche a Siria. ¿Cuántos fueron interceptados y cuántos pegaron? Eso es fantasía. Creo que algunos fueron interceptados, no sé cuántos. Los sirios dicen que está 70%, no sé. Pero esto no tiene ningún efecto en ninguna base rusa y le avisaron a Rusia, vamos a pasar por allá. Quiere decir que Rusia le tuvo que decir, vamos bueno de aquí, que van a pegarle a A, B, C y D. Ustedes pegan ahí y se acabó. El interés de ellos, fíjense quiénes son las dos potencias que acompañan a los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y no olvide que estas fueron las dos potencias colonizadoras de esa región y que tienen intereses en esa área. No se olvide, por eso que Italia dijo que no y Alemania dijo, no tengo nada que hacer ahí. No tengo nada que hacer ahí. Y esto le da un poder geopolítico a Rusia, que va a pasar de ser una de las economías, como la 20, a la 10ª potencia, porque tiene gas natural, tiene petróleo, recursos y una población en desarrollo. Y alta tecnología que está ahora mismo creciendo. Esto es lo que está ocurriendo. Es nuevo recomposición de fuerzas, esta nueva distribución, y por eso usted ve a China creando mecanismos financieros para las compras de petróleo al futuro, para quitarle el valor al dólar en las transacciones del precio del petróleo al futuro. Y por eso usted ve a Rusia, que no hizo ninguna intervención después de Afganistán, para fortalecer su estructura militar, plantarse como potencia y desarrollarse y abandonar el socialismo. Entonces, ¿qué es lo que hay en la práctica? Una competencia entre economías centralizadas, el capitalismo estatal, representado en China, Rusia, la propia Indonesia tiene una gran intervención estatal, igual que lo tiene Singapur, que es una potencia, las pequeñas pero con gran poderío. Mientras, por otro lado, los países capitalistas, monopolistas, financieros, pero con una estructura corporativa. Es la economía capitalista corporativa versus la economía capitalista estatal. Eso es lo que está en juego en el mundo. Y ahí estamos nosotros. Si usted tiene esta película clara, entonces usted tiene que decidir qué voy a hacer con México, Panamá, qué voy a hacer con Brasil. Entonces, todos estos que andan hablando por ahí que Brasil ha acabado la corrupción. No, Brasil tiene recursos. Brasil es el principal productor de soya del mundo, que es el alimento que se usa para convertir rápidamente proteínas con los animales. Tiene decenas de miles de hectáreas, millones de hectáreas. Tiene petróleo, tiene población. México tiene población, tiene petróleo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cuál es mi relación con ellos? Y con Venezuela. Sí. Así es que uno debe mirar el mundo. Le digo todo esto porque el interés del señor Trump era hacer esta operación para distraer la atención del berenjenal que tiene montado adentro. Ahora, ¿eso lo logró? No. Ayer domingo, las televisoras estaban transmitiendo el nuevo libro que se publica de James Comey. Un ataque directo contra el señor Trump, donde lo acusa de todo. No voy a usar los epítetos de él. Pero además de eso, todos los problemas que tiene su abogado Michael Cohen, que resultó ser
el proxeneta, el que pagaba. El chulo. El que pagaba para que incluso un alto ejecutivo financista del Partido Republicano, que embarazó a una conejita y la hizo abortar, le dieron 1.6 millones de dólares. Detrás de eso está la Fiscalía de los Estados Unidos. Entonces todo este escándalo tiene estremecido a Trump y necesitaba hacer. Y fíjese que la excusa que él dio para no ir a la cumbre era lo de Siria. Bueno, ¿usted sabe dónde estaba el presidente ayer, domingo? Jugando golf. Jugando golf en Virginia. ¿Qué le parece? Y pasó la cumbre de las Américas concentrada en la corrupción. Ahora yo le hablo. ¿Por qué a la gente le interesa hablar de la corrupción y no de los verdaderos problemas de la gente? A la vuelta, cuando vea de Panamá, le explico cómo los llamados, ¿qué le podemos decir? Los puros. Los puros. Ahora son los más anticorruptos, cuando la corrupción es un tema intrínseco al sistema. ¿Quién puede liquidar la corrupción? A ver. Ahora yo le hablo un poco por qué se ha convertido la corrupción, Fernando, en la consigna de los políticos que no tienen discurso. Antes de volver, quiero que vean este vídeo que comentamos el ingeniero Blandón y yo sobre por qué Siria. Vean. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las 2 anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en 2, y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano, y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar, y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan.
La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales, los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní, y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede Assad hijo. Ante las presiones libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes y además laicos, o sea no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria o FSA en inglés. Junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son Al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante, aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren.
Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña, pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Listo. No se diga más. Comentarios nacionales. Cumbre de Lima y las repercusiones que tendrá eso en nuestro país. Además, es una semana difícil, ¿eh? Nos enfrentamos a una semana complicada. Rápidamente le doy la agenda para que ustedes vean cómo está ya la salsa política nacional. Primero, tenemos las negociaciones Suntrak-Capac, que todavía tiene 48 horas, tiempo suficiente, es una eternidad para llegar a un acuerdo. Yo espero, confío, apuesto al entendimiento entre Suntrak-Capac que impida una huelga el miércoles 18. ¿Por qué? Porque tiene que darse un acuerdo en términos razonables para ambas partes, claro, que no afecte el desarrollo de la construcción y que resuelva una parte de lo que quieren los trabajadores. Yo creo que Suntrak no quiere la huelga. No. Creo que Suntrak quiere un acuerdo. Sus métodos tradicionales, los trabajadores tienen sus formas de hacer las cosas. Nosotros lo que debemos apostar todos es a un acuerdo. Y yo apuesto a eso. También quiero que le presten atención a lo que los profesionales capitanes de remolcadores nos van a decir dentro de unos minutos, que lo va a entrevistar Fernando, porque tenemos que escuchar todas las partes. En el caso de la autoridad de Canal de Panamá, les dije, yo rechazo cualquier tipo de presiones y cosas que puedan poner en peligro el canal. Hablando de Suntrak, un momento, porque hay una paralización, cierre por miembros de Suntrak de la vía Centenario a la altura de la Ciudad de la Salud, dirección hacia Panamá Centro. El tráfico está totalmente detenido, así que los que vienen del oeste, ojo, porque pues tienen este inconveniente. Bien. Prácticos del canal. Préstele atención a lo que ellos van a decir, porque tenemos que entender qué está pasando en la autoridad del Canal de Panamá. Muchas cosas están pasando, pocas nos están diciendo. Me ha llamado la atención la presión en la campaña, vamos a decirlo de una forma, que ha montado desde la autoridad del Canal de Panamá sobre este tema. Creo que de este tema de seguridad hay muchos temas. Hay muchos temas. Bueno, préstele atención. Mañana nosotros les volveremos a hablar sobre esto. También Colón está haciendo un llamado y yo espero que haya reflexión sobre todo esto. La Caja del Seguro Social, en este escándalo que se ha llamado la utilización para evadir pagos, es otro problema que hay que mirarlo, porque la estabilidad financiera de la Caja del Seguro Social gravita también sobre la estabilidad financiera del país, por la importancia. Esta es una institución que maneja 4.000 millones de dólares y el programa de IBM es uno de los más importantes del gobierno. Creo que la persona que hizo un análisis más integral de la situación, de la dinámica política, fue el monseñor Ulloa, cuando no solamente habló de corrupción, sino que habló del llamado al diálogo y a la reconciliación nacional. Por ahí pasa todo. Si no hay un llamado al diálogo, no hay un diálogo, no hay una búsqueda de acuerdo, vamos a tener la patria enredada como está y se va a poner más peligrosa. Y fíjese lo que le voy a decir. ¿Quién en su sano juicio puede pararse en público y decir que está a favor de la corrupción? Sí. Nadie. Una solemnidad. Nadie. Usted está viendo gente de los diferentes partidos políticos hablando contra la corrupción, cuando de una u otra forma también fueron partícipes de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La corrupción ha sido el discurso en la que se han parado miembros de la sociedad civil y algunos dirigentes de los partidos políticos para rehuir el tema central que le importa al electorado. Porque es muy fácil tener un discurso anticorrupción, no te compromete a nada. No, hay que luchar contra todos los corruptos.
La imprescriptibilidad, ese absurdo jurídico que se llama imprescriptibilidad y que todos aplauden sin darse cuenta de las consecuencias jurídicas y las violaciones que ese concepto tiene sobre el derecho penal garantista que rige en el mundo. Entonces, todo esto, usted ha visto a Movín le ha preocupado a Movín esto que está pasando, por ejemplo, con el agua, este problema que está pasando con los niños que se acuestan sin comer, con nuestros jóvenes que no tienen empleo, esta caída del empleo que afecta fundamentalmente a los jóvenes. ¿Le preocupa eso? La corrupción es un tema importante, pero no es el tema fundamental. No nos vamos a engañar, la corrupción existe desde que se creó el mundo, desde que el mundo existe, desde que hubo transacciones financieras. Hay corrupción. Yo no lo veo a Movín muy preocupado por la corrupción, por ejemplo, en las empresas que nos venden cosas sin las garantías correspondientes. Por ejemplo, ayer en un video, en una empresa de gasolinera, la Delta, sí, se denuncia que se está utilizando el cambio de aceite para cobrarle a la gente. Afortunadamente la empresa, mujeres, principalmente a las mujeres. Afortunadamente la empresa salió al paso a eso. Delta salió al paso a eso pidiendo disculpas. Pero todo ese sistema de corrupción está intrínseco en el sistema. Entonces, no he visto, por ejemplo, a la gente hablando sobre los casos fundamentales, las preocupaciones sobre el trabajo a los muchachos, las preocupaciones sobre la necesidad de la reforma importante e integral que hay que hacer a la educación panameña, la reforma que hay que hacer fundamentalmente a la justicia y a la Constitución de la República de Panamá, el compromiso, el matrimonio ideológico que hay que tener con los más vulnerables de este país. No, está montado en el discurso de la corrupción demagógicamente. Yo estoy en contra de la corrupción y nosotros desde aquí hemos impulsado que el Ministerio Público tenga herramientas adecuadas para buscar la lucha, para desarrollar la lucha contra la corrupción. Pero yo no he visto tampoco mucho esfuerzo en el Ministerio Público para promover legislación, por ejemplo, que saque la UAF del control presidencial, porque es un instrumento político en manos del Ejecutivo. Por ejemplo, sacar la policía técnica, la dirección, ¿cómo se llama? La que hace las investigaciones judiciales de la policía. La DIJ. Pasarla al control del Ministerio Público. Esas son transformaciones estructurales. Entonces, no, estamos inventando cada vez más legislaciones para pegarle a quién, a las empresas, a los bancos, porque la irresponsabilidad y el desconocimiento. Alguien me decía ayer, pero es que hubo mucha gente que opina sin conocer. Digo, es que la ignorancia tiene esa característica. Genera audacia. Es atrevida. Es atrevida. Porque cuando usted se vuelve maduro, ¿por qué se vuelve más cauto? Porque tiene más conocimiento, tiene conciencia del peligro. Pero todos estos aspirantes a políticos, incrustados en partidos políticos, en sociedad civil, que no conocen la estructura de lo que está ocurriendo, entonces se lanzan abrazan. A mí me llama la atención la vehemencia que tiene sobre la lucha contra la corrupción. Pero le pregunto a la gente de Chorrera, de Arraiján, de Colón, de la ciudad, de todo el país. ¿A usted le preocupa el agua, sí o no? ¿Le preocupa el alto costo de la tarifa, sí o no? ¿El pésimo servicio que le dan de atención al cliente en las empresas de utilidad pública, sí o no? ¿El problema del transporte público, le preocupa o no? ¿Le preocupa el desempleo, sí o no? ¿Usted lo ha visto yo hablando de eso? Váyase con quien le hable de estas cosas. Porque fíjese qué pasó en la cumbre, esta cumbre sin brillo ni gloria. Se presentaron todos en la lucha contra la corrupción. ¿Te acuerdas? El presidente de Panamá, ya él erradicó la corrupción de Panamá. Eso es totalmente falso. La corrupción está intrínseca en el sistema. Hay corrupción donde usted la mire. Entonces, ¿cómo se corrige la corrupción? Con reformas estructurales, hombre. Con reformas al sistema educativo. Con legislaciones que realmente ayuden a la transparencia real. Con un proyecto de nación que incluya a la gente a la construcción de su futuro. Mientras usted no oiga hablar a los dirigentes de estas cosas, no les pare bola. Porque además estamos inmersos en la propagación de noticias falsas. Entonces, préstele mucha atención. Viene un proceso electoral. ¿Usted cree que bajo esta tensión habrá posibilidades de un proceso político de ideas? No, es de ataques. Y en los ataques, ¿quiénes están más interesados en hacer
los ataques, los descalificados de verdad, lo que no pasa en una secundaria seria. Sí. Están impulsando los ataques contra todo el mundo, desacreditando. Por eso me llama la atención este ataque sobre estos profesionales de los remolcadores. Yo estoy en contra de cualquier atentado al Canal de Panamá, de cualquiera, y no uso estereotipos de venga donde venga, caiga el que caiga, por favor. Sí, está de qué. Artículo no sé qué, cárcel para el que detenga el canal. No, pero es que están precisamente en la irresponsabilidad y además en no ir a las partes. Este es un problema fundamental. Y termino con esto. Fíjese el mundo global que le estoy planteando. El mundo del comercio y el mundo del comercio marítimo va a seguir impulsándose. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención qué está pasando en la autoridad del Canal de Panamá, pero tenemos que prestarle atención con oído atento. Tenemos que ver por qué esta campaña se ha montado y desmontar todo atentado contra la estructura económica del país. Y pedirle a la gente que habla con usted, hombre, que hable con respeto a los problemas que usted sufre. El panameño y panameña de hoy tiene en su mente una agenda totalmente diferente a la agenda mediática de algunos medios y de algunas personas que, no siendo periodistas, utilizan las redes sociales para desinformar. Fíjense en el mundo que se abre, en esta nueva replanteamiento estratégico. Nosotros, desde el punto de vista geopolítico y geográfico, estamos colocados en una posición privilegiada. ¿Quiénes son los hombres y mujeres que impulsan el primer ejército de nosotros? Los trabajadores del Canal de Panamá. Exacto. Ellos son, para nosotros, nuestro primer ejército. El segundo ejército es todo lo que tiene que ver con la estructura de servicios. Y esa la tenemos que ampliar para montar en ellos a todos nuestros jóvenes que no tienen empleo hoy. O sea, averigüe cuál es la cantidad de muchachos y muchachas nuestras, graduados con maestría de los Estados Unidos, de todos lados del mundo, que no tienen, y cuando le dan un empleo de $800. En esas son las cosas que debemos estar. No le pare mucha bola a los profetas del desastre. Yo le contaba ayer a una persona la experiencia de Panamá en colocar los 1.200 millones y la sobreoferta sobre los 1.200 millones de Panamá fue de 4.500 millones. ¿Y por qué el mundo está mirando a Panamá eso? De esa forma, porque ve mejores perspectivas que nosotros estamos mirando. ¿Y por qué usted está viendo las cosas tan negras? Porque sus dirigentes no le están explicando. Claro que hay problemas. Por eso yo apuesto a que Suntrack y capaz llegue a un acuerdo. Apuesto a la negociación en Colón. Apuesto a un replanteamiento político del presidente de la República para corregir los errores de la confrontación. Apuesto a que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia entiendan que los procesos solo se pueden hacer en el marco de la ley y la Constitución. Como consecuencia, apuesto a que no se utilice la justicia como instrumento de lucha política. Y apuesto a que la campaña eleve su contenido. Y si no, no se preocupe. Nosotros ayudaremos a que usted tenga una mayor comprensión. Y piense usted con sus ideas, con su esfuerzo, y que los políticos también se preocupen. Porque por aquí, por nuestros programas, usted podrá encontrar lo que no ve en otro lado. Así es.